Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina, de la materia de Endocrinología, equipo 3 del grupo 503. Integrantes del equipo: Garay Serna, Arlet Venecia, García Rosas Nazaret, Guillén Salcedo Brigitte Stephanie y Hernández Benito Carlos Ulises. El tema del que se hablará es cáncer de tiroides. La detección de nódulos cancerosos pequeños asintomáticos en la glándula tiroidea ha aumentado de forma espectacular en Estados Unidos durante los últimos años. En gran parte esto se debe al creciente uso de la ecografía tiroidea y otras técnicas de imagen. Carcinomas de la glándula tiroidea que aparecen al inicio o en plena edad adulta predominan en mujeres, mientras que no se observan diferencia entre sexos en los casos que se manifiestan en la infancia o al final de la edad adulta. De los carcinomas de la glándula tiroidea, a excepción de los medulares, van a derivar del epitelio folicular de la glándula tiroidea y de ellos también la inmensa mayoría son lesiones bien diferenciadas. Los subtipos principales de carcinoma de la glándula tiroidea y sus frecuencias relativas son los siguientes. En primer lugar está el carcinoma papilar, que va a representar aproximadamente el 85% de los casos. Después el carcinoma folicular, que está entre el 5 y el 15% de los casos. El carcinoma anaplásico, que es indiferenciado y va a ser menor al 5% de los casos. Y por último el carcinoma medular, que abarca aproximadamente el 5% de los casos. Comenzaré hablando del carcinoma papilar. Este carcinoma es la forma más frecuente de cáncer de la glándula tiroidea. Estos se van a poder presentar a cualquier edad y van a estar asociados a antecedentes de exposición a radiación ionizante. Después está el carcinoma folicular. Este carcinoma son más frecuentes en mujeres, con una proporción de 3:2, y se van a manifestar en pacientes de más edad que los carcinomas papilares típicos. Van a tener una incidencia máxima entre los 40 y los 60 años, y este carcinoma también va a ser más frecuente en áreas de deficiencia de yodo en la dieta. Después siguen los carcinomas anaplásicos. Estos van a ser tumores indiferenciados del epitelio folicular de la glándula tiroidea. Estos son muy agresivos y tienen una tasa de mortalidad que es cercana al 100%. Los pacientes que presentan este tipo de carcinoma son mayores que los que tienen otros tipos de cáncer en la glándula tiroidea, con una edad media de 65 años aproximadamente. Por último están los carcinomas medulares de la glándula tiroidea. Estos son tumores neuroendocrinos que van a derivar de las células parafoliculares o de la célula C de la glándula tiroidea. Los carcinomas medulares aparecen esporádicamente en el 70% de los casos. El otro 30% restante son familiares. Mi nombre es Arlet Venecia Garay Serna y les voy a hablar sobre los factores de riesgo del cáncer de tiroides. En los antecedentes vamos a encontrar antecedente familiar de alguien que haya padecido cáncer de tiroides, que haya padecido neoplasia endocrino múltiple de tipo 2, ya que se asocia con el cáncer medular. El antecedente de radiación se asocia con el cáncer papilar y el déficit de yodo con el cáncer folicular. En la anamnesis nos vamos a preocupar por los mayores de 70 años, ya que hay ciertos tipos de cánceres que tienen predisposición a la edad avanzada o a los menores de 20 años del sexo masculino. Si el nódulo es palpable, indoloro y de crecimiento rápido, hay que sospechar de malignidad. Si se afecta al nervio laringeo recurrente y presenta disfonía, también hay que sospecharse de malignidad. En el examen físico, cualquier nódulo mayor a 4 centímetros es preocupante y debe investigarse. Que tenga consistencia pétrea, es decir, dura, y que no sea desplazable a la deglución. Esto indicaría que está fijada a estructuras vecinas y si hay o no presencia de adenopatías palpables. Histología. La glándula tiroides se compone de un elevado número de folículos cerrados de 100 a 300 micras de diámetro. Estas están repletas de una sustancia secretora llamada coloide y revestidas por células epiteliales cúbicas. En la estructura de la glándula tiroides también se van a encontrar células C que metabolizan el calcio. El cáncer normalmente va a aparecer en las células C y en las células foliculares. El carcinoma papilar de la tiroides es de las células foliculares, así como también el carcinoma folicular, el carcinoma anaplásico. Y el carcinoma medular es de la célula C. Cáncer de tiroides. El cáncer se puede dividir en dos grandes grupos, primario y metástasis. Cuando es primario se asocia a las células de la tiroides y metástasis cuando es de un tumor a distancia. Los tumores que más frecuentemente hacen metástasis a la tiroides es el carcinoma de pulmón, melanoma, carcinoma de mama y el carcinoma de esófago. También hay otra entidad que es el linfoma tiroideo,
que no es propiamente de las células tiroideas, sino que es un linfoma B difuso de las células grandes que tiene la capacidad de invadir a la tiroides y por consiguiente no se le considera un tumor primario. Este representa al menos del 5% de los casos. El carcinoma papilar de tiroides es el más frecuente de todos y el más benigno y con mejor pronóstico. Representa el 85 al 90% de los casos. El carcinoma folicular tiene un predominio en pacientes con edad avanzada y este puede hacer metástasis a hueso, sistema nervioso y a pulmón. Representa el 5 o 10% de los casos. El carcinoma anaplásico también es de predominio en edad avanzada. Es un carcinoma que no se logra diferenciar si es papilar o folicular, pero es de las células foliculares. Es el que peor pronóstico tiene y máximo su pronóstico es de 2 a 3 meses y representa el menos de 5%. El carcinoma medular se origina de la célula C, este se asocia a la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 y representa menos del 2% de los casos. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los cánceres de tiroides no producen sintomatología, lo que lo lleva a la cronicidad de la enfermedad y a un diagnóstico tardío. El signo principal es la presencia de un nódulo que puede ser prominente y visiblemente en el cuello o en los ganglios linfáticos del cuello, lo que causa hinchazón en el cuello y puede haber dolor también. Dolor que se irradia a la mandíbula o al oído. También puede haber dificultad para respirar y para tragar, ya que aumenta la glándula tiroides y presiona o comprime la vía aérea y la vía digestiva. También se puede presentar cosquilleo en la garganta e incluso ronquera o cambios en la voz que persiste. También puede haber tos constante. Examen físico. Para la exploración física, el paciente debe de estar sentado y relajado. En la inspección vamos a observar la región anterior del cuello, es decir, nos vamos a posicionar de frente al paciente y también de perfil. Vamos a observar si el nódulo tiene un tamaño prominente o chiquito, lo vamos a medir con una cinta métrica para medir el diámetro del cuello y de la hinchazón que se provocó y también el tamaño del nódulo. En la palpación, de no ser visible el nódulo, vamos a ocupar la técnica de Kervain. Nos colocaremos detrás del paciente, colocamos nuestras manos en forma de corazón sobre la horquilla external, de forma que los dedos índice y medio queden colocados sobre los lóbulos de la glándula. Movemos nuestros dedos hacia arriba y hacia abajo y hacemos tragar al paciente para saber si estamos en el lugar indicado. Le podemos dar un vaso con agua para que el paciente trague con mayor facilidad y así nosotros determinar que estamos en los lóbulos. Ahí vamos a buscar la presencia de nódulos, describir la consistencia, bordes, delimitación, movilidad, sensibilidad y tamaño. Normalmente la glándula tiene una textura parecida a la de la goma, entonces vamos a describir qué consistencia encontramos en la palpación, si es pétrea o la de goma. En la auscultación vamos a buscar la presencia o ausencia de soplo en tiroides vascularizadas. Continuando con la palpación en el abordaje posterior, dijimos que vamos a ocupar la técnica de Kervain, en donde ocupamos el dedo índice y medio. Para el abordaje anterior vamos a ocupar la maniobra de Crilley y la maniobra de Leahy. Nos vamos a posicionar de frente al paciente, el pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos en la maniobra de Crilley. Y en la maniobra de Leahy, la mano derecha palpa el lóbulo derecho, mientras que la izquierda se queda estática en el lóbulo izquierdo. Y por el contrario, la mano izquierda palpa el lóbulo izquierdo y la mano derecha se queda estática en el lóbulo derecho. Exploración de los ganglios linfáticos del cuello. También es necesario palpar los grupos de ganglios linfáticos, ya que el tumor puede diseminarse por la vía linfática. Es necesario palpar los ganglios preauriculares, retroauriculares o mastoideos sobre la mastoides, occipitales, suboccipitales o nucales en la base del cráneo, el ganglio tonsilar o amigdalino, el submaxilar, los submentonianos, la cadena cervical superficial sobre el músculo esternocleidomastoideo, la cadena cervical posterior anterior al músculo trapecio, la cadena cervical profunda y los supraclaviculares. Cuadro clínico de cáncer de tiroides. Bueno, las personas con cáncer de tiroides pueden no presentar ninguno de los siguientes síntomas o la causa de esos síntomas puede ser otra afección médica que no sea cáncer. Los principales síntomas y signos es un bulto más en el cuello que algunas veces crece rápidamente,
hinchazón en el cuello, dolor en la parte frontal del cuello, que algunas veces alcanza hasta los oídos, ronquera u otros cambios en la voz que persisten, problemas de deglución, o sea, cuando tragamos el alimento, dificultad para respirar, tos constante que no se debe a un resfriado. El cáncer de tiroides se considera una entidad poco frecuente ya que representa únicamente el 1% del total de tumores sólidos en el adulto. El pronóstico del cáncer de tiroides es muy bueno. En general, el pronóstico es mejor en pacientes jóvenes que en aquellos mayores de 40 años. Pacientes con cáncer papilar que tienen un tumor primario que está confinado dentro de la propia glándula tiroides tienen un futuro excelente. 91% de pacientes vivos a 20 años. El pronóstico puede empeorar en pacientes mayores de 40 años con tumores mayores de 4 centímetros de diámetro. Sin embargo, aquellos con carcinomas medulares o anaplásicos cuentan con opciones de tratamiento más limitadas. El pronóstico, la tasa de supervivencia a 10 años en el carcinoma de epitelio folicular es de 98% el carcinoma papilar, 92% el carcinoma folicular y 13% el carcinoma anaplásico. El diagnóstico de cáncer de tiroides va a iniciar con la evaluación del nódulo tiroideo. Algunos hallazgos clínicos van a sugerir malignidad si se presenta crecimiento rápido de la lesión, fijación de estructuras adyacentes, parálisis de cuerdas vocales, síndrome de Horner, adenopatías presentes, antecedentes de radiación en la infancia o un tamaño también que sea mayor a 4 centímetros. Entre otras características también está la edad, que sea mayor a 70 o menor a 20 años, que sea de sexo masculino o que tenga también un déficit de yodo. El primer paso sería realizar una biopsia por aspiración con aguja fina. Antes de esto hay ciertas indicaciones que se deben de seguir, como por ejemplo que el nódulo sea sólido en pacientes con factores de riesgo, ya sea con cáncer de tiroides en un familiar, radiación de niño o joven. Aunque si presenta una adenopatía cervical, entonces se realiza este procedimiento independientemente del tamaño del nódulo. Otra cosa es que tampoco se va a indicar esta biopsia en nódulos que sean quísticos, a menos que tenga una indicación terapéutica. Bueno, ya que se realice la biopsia, entonces si resulta ser maligno o se sospecha de malignidad, como se muestra aquí en la imagen, lo que sigue es cirugía. Si es benigno y se mantiene en observación, en este caso un ultrasonido, si hay un crecimiento se tiene que repetir la biopsia y en dado caso, si sale positiva, pues hacer la cirugía. Si no hay un crecimiento, igualmente se tiene que seguir un seguimiento con ultrasonido. Si la prueba es no diagnóstica, entonces, y existe un factor de riesgo, también es cirugía. Si no existe un factor de riesgo, se mantiene en observación y después de 3 a 6 meses se realiza una segunda biopsia. Si resulta con malignidad, un crecimiento, pues entonces también se realiza cirugía. Y si resulta que es benigno y no hay un crecimiento, entonces nada más se sigue un seguimiento del paciente. Si resulta ser folicular y de igual modo existe un factor de riesgo, pues entonces también se realiza cirugía. Si no existe un factor de riesgo, se debe de valorar una gramografía, si el TSH es normal o se aproxima al límite inferior de la normalidad. Si es menor, también se realiza una cirugía y si no, igualmente se sigue en estudio y en tratamiento de hipertiroidismo. Existen 6 principales tipos de estudios por imágenes para diagnosticar un cáncer de tiroides, como suelen ser la ecografía, las gammagrafías con yodo reactivo, tomografías, las radiografías, imágenes por resonancia magnética y tomografías. Los estudios por imágenes se pueden realizar por varias razones, 3 principales de hecho. Una sería encontrar áreas sospechosas que podrían ser cancerosas, saber cuán lejos se propagó el cáncer y ayudar a determinar si el medicamento es el eficaz o el correcto. Otro tipo de estudio sería la biopsia. Si la biopsia es el diagnóstico definitivo en la que se obtienen células del área sospechosa y se pueden realizar en laboratorio. Otra serían los análisis de sangre.
los 5 principales son los que vemos aquí. Y estas son pruebas que ayudan a mostrar si la tiroides está funcionando de manera normal. Y también se usa para mantener bajo observación ciertos tipos de cáncer. El tratamiento del cáncer de tiroides depende del tipo y del estado del cáncer. También depende mucho de la salud general del paciente y de las preferencias. La mayoría de los cánceres de tiroides se pueden curar con tratamiento nada más. En sí son muy pequeños y tienen un bajo riesgo de propagación en el resto del cuerpo. Algunos hasta no podrían necesitar de un tratamiento inmediato, y en otros el crecimiento puede ser defectuoso y se puede iniciar tratamiento también. Entre los principales tratamientos tenemos la cirugía, la terapia con yodo reactivo, terapia de hormona tiroidea, radioterapia de rayo externo, quimioterapias y terapia dirigida con medicamentos. Esto siempre va a depender del tipo de cáncer que sea de la tiroides y cómo se desarrolla también. Cáncer diferenciado de tiroides de tipo folicular en infancia y adolescencia. El paciente es un masculino de 14 años de edad que consultó o fue al hospital por un aumento o volumen en la región del cuello de rápido crecimiento de 3 meses de evolución. Pues ahí están sus datos físicos. Se dice que es macrocefálico y pues no se palparon adenomas. El ultrasonido tiroideo reportó nódulo que midió 33 por 33 por 32 milímetros en el lóbulo derecho y funcionalmente eutiroideo. El estudio citológico del nódulo mediante el PAF reportó neoplasia folicular. En abril del 2014 se le practicó tiroidectomía total, cuya biopsia describe en el estudio histológico una neoplasia compuesta por células foliculares con patrón microfolicular. Las células tumorales eran monomorfas, sin inclusiones ni hendiduras y con baja actividad mitótica. No se identificó invasión vascular ni perineural, concluyendo con la presencia de un carcinoma folicular de tiroides mínimamente invasivo, sin angioinvaginación y con un reporte inmunohistoquímico que mostró positividad para tiroglobulina, citoqueratina, CD56 y negatividad para P53 con índice del Ki 63. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.